Jesús, abro mi corazón a ti. Abro mis oídos a ti. Quiero escuchar palabra tuya. Señor, háblame más allá de lo que este hombre va a hablar. Dame tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén. No estamos para levantar una iglesia, estamos para transformar un país. Cuando Jesús vino a la tierra dijo en muchas oportunidades: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso significaba que hay un rey con leyes y que ese rey vino a la tierra y se acercó el reino de los cielos. Históricamente, realmente se acercó. No fue una frase poética, realmente se acercó. Y después nos enseñó el Padre Nuestro y dice: venga a nosotros tu reino, venga el reino de Dios. Es decir, ¿qué es que venga el reino de Dios? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, no dijo que venga el reino de Dios para cuando Él venga, porque cuando Él venga, las leyes de Él van a estar aquí, queramos o no. Él lo dijo para que nosotros oráramos una oración que puede ser cumplida, que el reino de los cielos se acerque. Complementario a esto nos dijo en Mateo 5, 13 y 14, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada no se puede esconder, ni se coloca la luz debajo de la luz, sino en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Hasta dónde vamos a poder ser luz? No lo sabemos. ¿Hasta dónde vamos a poder ser sal de la tierra? No lo sabemos. Pero tenemos un gran mandato: ser sal y luz. Y esa es nuestra responsabilidad. Hacia allá vamos. ¿Hasta dónde lo lograremos? No sabemos, pero sí sabemos que esto es lo que Él mandó y nosotros seremos obedientes a esto. Los cristianos entendieron esto. Comenzaron a transformar naciones. Jesús comenzó a transformar naciones. No solamente Él comenzó a salvar almas, a predicar el Evangelio a las personas, a los individuos, sino también Él comenzó a cambiar el pensamiento de su época. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero conjunción adversativa, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. ¿Qué? No, debe ser el amigo, no al enemigo. Estaban produciendo un cortocircuito estructural mental en aquello que habían practicado por mucho tiempo. Jesús sanaba. ¿Qué día sanaba Jesús? Sanaba los sábados. ¿Por qué sanaba el sábado? Cada vez que sanaba el sábado tenía problemas con los fariseos y publicanos. Sanaba el sábado porque estaba desafiando el pensamiento. Podría haber sanado los martes, ¿no? Se hubiera evitado un montón de problemas. Pero no, Él sanaba el sábado porque en el sábado Él podía hacer el bien. Porque si a ustedes se les cae un animal en el pozo, el día de reposo, no esperan al otro día para sacarlo. Yo tampoco espero para hacer el bien. ¿Qué está diciendo este hombre? Está rompiendo estructuras mentales. Comía con los pecadores. No, un momentito. Si este es el Hijo de Dios, ¿con quién tiene que comer? Con los justos. No, yo como con los pecadores, con los publicanos, por tres razones. Primero, porque vine a salvar lo que se había perdido. Segundo, porque los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y tercero, porque me gusta la comida que hacen ellos. La paso bien. Pero ¿cómo come con los pecadores? Está cambiando, está desafiando el pensamiento. ¿Y los niños? ¿Qué valen los niños? Así que sáquenlos de acá, dijo Pedro y Juan. Dejen que los niños vengan a mí y no los estorben, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué? Pedro, Juan, miren, tienen que ser como ese niño para entrar al reino de los cielos.
¿Cómo eso? Y Jesús hizo algo terrible, habló con una mujer. Siglo primero, los griegos, los romanos y los judíos no hablan con mujeres. Jesús habló con una mujer a solas y cuando vinieron los discípulos dice que se maravillaban de lo que él hacía. Jesús fue el único maestro de la antigüedad que tuvo discípulas mujeres. Tuvo un montón de discípulas. Lucas capítulo 8, Susana, Juana, María Magdalena, María de Betania, Marta de Betania y muchas otras, dice, muchas otras. ¿Cuántas discípulas tenían? Muchas otras. Y entonces tocaba a los leprosos cuando estaba prohibido tocarlos. Dijo que cuando oráramos lo hiciéramos sin que la gente nos viera. Un momentito, si la gente nos ve, ¿cómo van a saber que soy espiritual? Tu Padre que está en los cielos te recompensará en público. Y cuando hagas ayuno no le muestres a los demás. Ay, entonces ¿cómo van a saber que yo ayuno? No lo sabrán, pero tu Padre lo sabe. Y cuando des limosna, no permitas que una mano sepa lo que hace la otra. ¿Cómo? La costumbre era mandar un trompetero delante. Voy a dar limosna. Así que no, ahora no será así. Está cambiando el pensamiento. Ay, lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale. ¿Cómo lo que sale? No, si nosotros nos lavamos muchas veces las manos para ser santos. No, es que del corazón sale la envidia y los celos y todo eso. ¿Qué está diciendo? A esa mujer hay que condenarla porque fue sorprendido en el acto mismo del adulterio. Bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ni yo te condeno, vete y no peques más. A esa mujer que lo está ungiendo con perfume, si él supiera qué tipo de mujer es esa, dijo Simón el fariseo, es una mujer pecadora. Jesús dijo, sé lo que estás pensando, es una mujer adoradora. No, Jesús es adoradora. No, es que es adoradora. Qué tremendo este Jesús, cambió el pensamiento de todos los que estaban allí. Y cuando los cristianos llegaron a Roma, bueno, primero quiero decirles esto. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos llamados a hacer lo mismo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a las mentiras de este siglo, a las ideas de este siglo. Hay que hacer como Jesús, desafió las ideas. Y cuando desafiamos las ideas, estamos produciendo una transformación en la sociedad profunda. Entonces vamos hacia allá, queridos hermanos. Y entonces Jesús ascendió a los cielos. Y los cristianos fueron a Roma. Y allí cuando estaban en Roma, había una costumbre de los romanos y de los griegos, que los niños que nacían débiles o deformes, así se los llamaban, se los mataban. Séneca decía, nosotros ahogamos a los niños que nacen débiles y deformes, que era un pensador romano. La ley, las 12 tablas de la ley decía, se prohíbe criar a estos niños. Solano de Éfeso decía, hay un manual para criar a estos niños. Si nacen débiles, ciegos, sordos, hay que matarlos. Si llora poco, también. Tiene que llorar justo. Y de pronto aparece un tal Jesús de Nazaret y dice, de los niños es el reino de los cielos. No se puede matar a ningún niño. Pero los romanos decían, tenemos esta ley, y los cristianos hicieron otra ley que se llamaba la didaqué, que decía, no cometerás infanticidio. Y fue la ley de los cristianos frente a la ley romana. Dos leyes se confrontaban entre sí. Uno de los cristianos, que se llamaba Benigno, comenzó a recoger estos niños que iban a ser asesinados. Y entonces el emperador romano lo descubrió y lo mandó a matar por el delito de haber cuidado de estos niños que debían ser asesinados. Pero los cristianos siguieron luchando con esto. Fue tan profundo que cuando dejaron de ser perseguidos, en el año 374 después de Cristo, un grupo de cristianos se levantó y cambió la ley. Y la nueva ley decía que cualquiera que matara a un niño sería culpable del delito, del crimen de infanticidio. Y el que abandonara a un niño, porque a veces lo abandonaban los niños,
para que lo mataran las fieras, sería culpable del crimen de abandono. Y esos cristianos levantaron esa ley. Y esa ley pasó a todos los países del mundo, hasta hoy. Y si Chile, Argentina, Kenia, Estados Unidos, Japón protegen a los niños que han nacido, es porque en el año 374 un grupo de cristianos cambió la ley. Y nosotros podemos ser esos agentes de transformación y evangelizar las ideas y evangelizar a las personas. Y entonces los griegos pensaban que tener esclavos era algo natural y que no se podía trabar amistad con un esclavo, porque eran herramientas. Tú no trabas amistad con un martillo. Y de pronto se levanta un tal Saulo de Tarso, más conocido como apóstol Pablo, y dice: en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre. Revolucionario decir eso para el siglo I. Y entonces los cristianos comenzaron a predicar esto. Este Pablo escribió la carta a Filemón. ¿Cuántos leyeron la carta a Filemón? Levanten la mano, a ver. Bueno, les aconsejo leerla. Habla de un esclavo que se llamaba Onésimo, que fue engendrado en las prisiones, es decir, Pablo le predicó. Y parece que le había robado a su amo, que era Filemón. Y cuando iba a quedar libre y volver a Filemón, Pablo le escribe. Recuerda, Aristóteles decía que no se podía tener compañerismo con un esclavo. Y Pablo dice: quiero que lo trates a Onésimo como un querido hermano. ¿Qué? Está cambiando los paradigmas, está cambiando la mentalidad. Un querido hermano, sí, un querido hermano, porque en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre. Crisóstomo, un padre de la iglesia, dijo así: los cristianos lo que tenemos que hacer es comprar esclavos, educarlos, liberarlos. Porque esclavo educado nunca más volvía a la esclavitud. ¡Qué tremendo! Y entonces la esclavitud desapareció en Roma. No desapareció la ley, desapareció la práctica. Porque los cristianos, los que se iban entregando a Cristo, liberaban a sus esclavos. Hay historias de cristianos que liberaron hasta 1500 esclavos de una vez. ¿Se imagina la pérdida económica que era eso? Pero en el siglo XVII la esclavitud reapareció. Europa se dio cuenta que podía tener mano de obra gratis desde África y comenzó el tráfico de esclavos. Y entonces se levantó un hombre que se llamaba William Wilberforce. Un hombre que quería ser pastor, tenía llamado a ser pastor, Adolfo. Y un grupo en el que él se congregaba le dijo: Dios te abrió las puertas de la política, métete en el Congreso, en el Parlamento inglés. Y él se metió allí y comenzó a predicar en contra de la esclavitud. Cada vez que presentaba un proyecto se lo boicoteaba. Pero en el año 1833, después de 30 años de lucha, logró que el Parlamento inglés aprobara la abolición de la esclavitud. ¡Qué tremendo! Un cristiano produciendo un cambio profundo. 2 días después murió. Se fue a casa. Ya había cumplido su misión. Y estas fueron sus palabras: gracias, Señor. Esto fue las últimas palabras antes de morir. Gracias, Señor, que me has permitido ver el momento en que Inglaterra está dispuesta a pagar 20 millones de libras esterlinas para liberar a los esclavos. Y entonces Inglaterra, al terminar con la esclavitud, como era el dueño del mundo en ese tiempo, impuso a los demás países que hicieran lo mismo, y la esclavitud desapareció en Occidente debido a que un cristiano comprometido se levantó y cambió su sociedad. Eso lo hicimos. ¿Y qué valía la mujer? Nada. Pero en el siglo IV se levantó un emperador que se llama Teodosio. La mujer antes del cristianismo en Roma y en Grecia no podía elegir con quién casarse, no podía tener bienes, el esposo se podía divorciar de ella cuando quisiera, la podía matar en algunas ocasiones, no podía hablar en público. Pero ahora en Cristo Jesús no hay hombre
ni mujer. ¡Wow! Todos son uno. Y por lo tanto, ¿qué hicieron los cristianos? Comenzaron fuerte en esta área. Y lograron una ley que se llamó Código Teodosiano, que le dio por primera vez derecho a las mujeres a elegir con quién casarse. Wow. Queridas hermanas, si ustedes tienen derecho a elegir con quién casarse, se lo deben al Código Teodosiano que lo hizo un cristiano. Si usted ve hoy una cultura hinduista o musulmana, hoy siglo XXI, todavía ese derecho no está consagrado. Todavía no tienen la libertad de elegir con quién casarse. Pero ocurrió algo más. En el siglo VI, ya que los cristianos entendían que no había diferencia entre hombre y mujer, comenzaron las primeras escuelas para mujeres. Antes de ese tiempo no había escuela para mujeres, porque los griegos y romanos consideraban que no debían tenerla porque la mujer no valía nada. Claro, Cleopatra y princesas tenían tutores individuales, pero no había escuelas para mujeres. Pero ahora en el siglo VI los cristianos comienzan a levantar escuelas para mujeres. ¿Por qué comenzaron a levantar escuelas para mujeres? Porque Génesis 1, 26, 27, el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios los creó así, varón y hembra los creó. Así que no hay diferencia. Y eso fue algo tremendo que hicieron los cristianos. Los cristianos también terminaron con el concepto de muerte. Los romanos tenían un concepto basado en el estoicismo, que solo los fuertes debían vivir, a los débiles había que ayudar a morir. Por eso cuando dos gladiadores se enfrentaban, uno vencía al otro, le ponía la espada en el cuello y preguntaba al César: ¿quiere que viva? Y el César le preguntaba a los que habían asistido al Coliseo: ¿quiere que viva o no? Ustedes recuerdan cómo era para que viva, ¿no? Levantaban el dedo pulgar derecho y que muera, no bajaba. El dedito siempre iba para abajo, porque al derrotado, al débil, al frustrado, había que ayudarlo a morir. Pero de pronto apareció un tal Jesús de Nazaret que dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque tuve hambre y no me ayudaste a morir, me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque estuve enfermo y me visitaste en la cárcel. Bueno, miren, algo nuevo comenzó a suceder. Y entonces los cristianos tomaron una decisión. En el año 395 abolieron el Coliseo romano, donde miles de gladiadores durante 7 siglos habían muerto. Esos fueron abolidos así en Oriente. En el año 404 el emperador Norio los abolió en Occidente, porque el Coliseo romano no era uno solo, había muchos coliseos romanos. Y entonces se terminó con la muerte y con la cultura de muerte. Hoy tenemos que terminar con la cultura de muerte también. Cultura de muerte, de matar a los ancianos, de matar a los niños que no han nacido todavía. Pronto va a venir a los niños que molestan. Pronto vendrá, ¿qué va a venir más? Cuando se introduce la cultura de la muerte. Los cristianos creían en la vida y decían: no te suicides. Los romanos tenían este dicho: córtate las venas, y se suicidaban. Pero los cristianos comenzaron a decir: la vida no te pertenece, le pertenece a Dios. Y comienzan a disminuir los suicidios. Pero hacen algo más. Abolieron el Coliseo romano e hicieron otra cosa. Crearon una nueva institución. Se llamaba los hospitales. Los hospitales. ¿Cuántos son médicos, enfermeras? ¿Hay acá matronas? ¿Hay alguno por aquí? Muy bien, muy bien. Perfecto. Médico, ¿qué es usted, hermana? ¿Enfermera? ¿Paramédico? Muy bien. Interesante. Los hospitales fueron creados por Basilio en el año 369 en Oriente. Y en Occidente fue creado por una mujer que se llamaba Fabiola, año 380. Fabiola era una mujer pagana, que tenía mucha plata, viuda, y se entregó a Cristo y fue discipulada por Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, y dedicó toda su fortuna
para levantar el primer hospital en Roma. Así que todos los hospitales que ustedes conocen vienen de esos dos, del que fundó Basilio y del que fundó Fabiola. ¿Y por qué fundaron los hospitales? Hospital, ¿de qué palabra viene? De hospitalidad. ¿Qué era un hospital? Era brindar hospitalidad a personas que estaban en debilidad física. ¿Se da cuenta? Los romanos no crearon hospitales, porque ellos pensaban que los débiles debían ayudarles a morir. Los cristianos comienzan a crear los hospitales. Tremendo. ¿Por qué? Porque debían vivir la vida. Y fueron los cristianos después, ya en la época contemporánea, quienes crearon la carrera de enfermería. Por eso, ¿qué enfermera hay? ¿Alguna enfermera aquí? ¿Enfermera? ¿O que está estudiando enfermería? ¿Enfermero? Muy bien. ¿Quién fue el padre de la enfermería? La madre de la enfermería. ¿Recuerda? Florence Nightingale. ¿Usted estudió en la universidad? Muy bien. Y seguramente le dijeron que ella era una cristiana comprometida que amaba a Dios con todo su corazón. ¿Le dijeron eso, no? No le dijeron. No. Es más, ella escribió en su diario. Un día Dios me despertó, escribió ella en su diario. Un día Dios me despertó y me dijo si estaba dispuesta a pagar el precio para llevar adelante esta carrera. Miren, Dios me habló. Se creó a través de una revelación de Dios, pero no se enseña en las universidades esto. Y si lo empezamos a enseñar, y si empezamos a meter todo lo que el cristianismo hizo, fueron los cristianos los que crearon los preescolares. Friedrich Frober era hijo de un pastor luterano y vio que su papá cuidaba las plantitas desde que eran chiquitas del jardín, ¿no? Y él dijo, así hay que cuidar a los niños desde que son chiquititos. Y creó el kindergarten, jardín infantil, donde el centro de todo era Dios. Mire qué lindo. Hay maestras aquí de preescolar, algunas de preescolar, allá. Bueno, y el centro era Dios. Eso fue creado por un cristiano. Y fueron los cristianos los que introdujeron el concepto que las escuelas tenían que ser sostenidas por impuestos públicos. Fueron los cristianos los que crearon el sistema de graduación, primero, segundo, tercero, cuarto. Fue Martín Lutero quien creó el concepto de que la educación tenía que ser obligatoria para los niños. Fueron los cristianos los que crearon las escuelas dominicales, que no era una cuestión religiosa, una cuestión de educación para los niños que en plena revolución industrial no podían ir a la escuela. Y él creó las escuelas día domingo. Mire, adivine qué lugar usó para poner las escuelas. Las iglesias. ¿Y qué tal si ponemos escuelas en nuestras iglesias? ¡Wow! Y llenamos de miles de escuelas cristianas. ¿Y sabe qué usaba como libro de texto? La Biblia. ¿Y saben lo que le dijeron los hermanos que estaban en la iglesia? No entendemos cómo usted hace eso en el día del Señor. ¿Cómo puede estar educando a los niños? Le criticaron, pero él siguió. Y después de 30 años tenía 1.250.000 niños en sus escuelas y se convirtió en el sistema público más importante de educación de toda Inglaterra. ¿Y si nos animamos? ¿Y si nos animamos? ¿Y si salimos de nuestros parámetros, de nuestras figuras y de nuestros cuadrados y comenzamos a hablar al Señor? Señor, ¿cómo transformo Chile para Jesús? Señor, ¿cómo me meto en las estructuras que todavía no están permeadas por el Evangelio? Fueron los cristianos los que crearon las universidades. ¿Puede creer que hoy son fuentes de ateísmo? Pero fueron los cristianos los que la crearon. Comenzó entre el siglo VI y VII con un grupo de avivamientos llamados los benedictinos. Ellos amaban al Señor y entonces aprendían, para poder ir como misioneros, porque querían evangelizar Europa Occidental, 7 disciplinas. Aprendían 4, que las agruparon a algo que se llamaba quatrivium, y era astronomía, aritmética, geometría y música. Y otras 3 que se llamaban trivium, que era gramática, lógica y retórica.
y con eso estaban entrenados. Más adelante vieron que no era suficiente y en el año 1158 crearon la primera universidad, los cristianos, de Bolonia, basada en principios bíblicos. La segunda fue la Universidad Libre de París. Luego vino la Oxford y Cambridge en Inglaterra y de ahí sale un cristiano comprometido que revoluciona la física. Se llamaba Isaac Newton. ¿Escucharon de él alguna vez? ¿Ya? Un cristiano que amaba al Señor y revolucionó la física de su tiempo. Y luego se crearon las universidades en Estados Unidos, Harvard. Harvard, adivina quién la creó. Un señor que se llamaba John Harvard, que era un pastor evangélico, por eso le pusieron Harvard. Y luego, ¿y para qué fundaron estas universidades? Para entrenar a los pastores. Luego formaron Yale, Princeton, universidades tremendas, también fundadas por iglesias cristianas evangélicas. ¿Qué nos pasó que perdimos las universidades? ¿Y si las recuperamos? ¿Y si comenzamos a orar y a pensar en términos bíblicos? Tremendo sería esto, queridos hermanos. Quiero desafiar a los jóvenes. Ya los voy a desafiar varias veces aquí. Vamos despacito. Entonces, Jesús fue este gran transformador. Uno más. Fue un cristiano el que creó la Cruz Roja Internacional. Se llamaba Henry Dunant. Este hombre estaba en la batalla de Solferino por la reunificación italiana y en un momento de tregua se dio cuenta que había muchos heridos en el campo de batalla. Tomó un grupo de mujeres, entró al campo de batalla y les dio un lema, tutti fratelli, que en italiano significa todos son hermanos, es decir, que había que atender los heridos de ambos bandos. Y eso fue el origen de la Cruz Roja Internacional, creada, ¿se dio cuenta, no? Una cruz roja. Wow. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1901 y fue comisionado para dictar las leyes sobre la guerra en las convenciones de Ginebra. Cristianos que se meten en todas las áreas, que son sal y luz y comienzan a producir cambios profundos. Bueno, les he hecho una pequeña introducción para ir al concepto. Es que hay mucho más, déjenme contarlo uno más. Había un chico que se clavó un sol en su ojo izquierdo y quedó ciego de ese ojo. Y luego tuvo un virus en su otro ojo y quedó completamente ciego. Él era un cristiano comprometido, amaba al Señor. Se hizo adulto, amando al Señor, era organista de la iglesia también. Y antes de morir dijo esto: gracias, Señor, que me has permitido, me has dado un propósito en la vida, crear el sistema de lectura para ciegos. Se llamaba Louis Braille, un hombre que amaba a Dios. Somos nosotros los que podemos producir cambios tremendos si nos disponemos a hacerlo. Somos nosotros los que podemos transformar una sociedad en el poder del Espíritu Santo. Pero hay que cambiar algunos conceptos. Por eso digo que esta fue una introducción, porque ahora vienen los conceptos de los que quiero hablar realmente. Lo primero que vamos a tener que cambiar, queridos hermanos, va a ser el concepto del misionero. ¿Cuántos han tenido llamado misioneros los que están acá? Levanten la mano. 1, 2, 4, 5, 8, 10. Muy bien. ¿Y los demás? Arrepiéntase y decir: Señor, vuelvas a Cristo. Pero los entiendo. Yo también pensaba así. Un misionero es uno que tiene una misión en la vida. Lo que la Biblia llama, es un término religioso, vocatio, vocación. Y muchos de ustedes, no muchos, todos los que son cristianos tienen una vocación, un llamamiento de Dios. Esa es una palabra religiosa, vocación.
Viene la palabra llamamiento. ¿Vieron? Uno no se llama a sí mismo. Ricardo, no. Alguien te llama. ¿Quién será ese alguien? ¡Wow! Es el llamamiento de Dios. En nuestras iglesias tenemos que ayudar a que cada persona reciba un llamamiento de Dios. Reciba el llamamiento de Dios para su vida. Fíjese en esto. Hay misioneros transculturales que son los que van a África, a Asia. Nosotros estamos en los cuales son más de 100 los que hemos entrenado y están fuera. Y eso es un tipo de misionero muy necesario. Pero hay otros misioneros que son llamados al área urbana dentro de su país. Tienen que ser llamados por Dios. Ahora, este es un paradigma que tenemos que cambiar. En la Edad Media había un concepto que se llamaba vocatio Dei, que significa vocación de Dios. ¿Quiénes tenían vocación de Dios? Lo que hoy serían los pastores, los misioneros, ¿no es cierto? Los jucumeros, los evangelistas, esos tienen vocación de Dios. Y los demás no, los demás, pobrecitos, no. Los demás son seculares, claro, tienen que ir a la iglesia, bueno, dan un poco de plata. Cuando le pregunto a una persona, ¿usted de qué trabaja? Me dice, ¿en lo secular o en lo sagrado? Y yo, ¿cómo? En lo secular o en lo sagrado. La vida es una sola. No, pero a esto es secular y esto es sagrado. Rompamos con eso. Terminemos con eso. Colosenses 3:17. Todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? Lo hacemos en representación de Él. Vamos a terminar con esta cuestión de lo sagrado y lo secular. Primera de Pedro 2:9. Porque ustedes son, entre varias otras cosas, nación santa. Nación santa. Dígame, en una nación normal hay mecánicos, amas de casa, abogados, poco, ¿no? Políticos, menos, pero también maestros, profesores, deportistas, ¿no? Y en una nación santa, bueno, ahí hay pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, no, y no hay mecánicos. Y no hay jueces, y no hay amas de casa. Cuando nosotros entendemos eso, se quita la cuestión esta. Yo sueño en esto. Y no estoy solo, seguro. Que todos nos vamos a convertir en misioneros. Todos. Porque todos tienen una misión en la vida. Acá no hay que preguntar si tengo un llamado misionero. La respuesta es sí, con acento, coma. Tengo llamado misionero. Lo que hay que preguntar a Dios es dónde, cómo, cuándo. Eso sí hay que preguntar. Porque dónde podría ser en una selva africana, pero también podría ser en graneros. No hay diferencia, hermanos. No hay diferencia. ¿Cómo? Algunos podrían ser siendo pastores, evangelistas, misioneros, pero también podría ser un misionero dentista, un misionero profesor. Pero esto significa un cambio de chip. ¿Cuántos son profesores acá? Levanten la mano. A ver, uno veo más. Dos, más allá, más. Bueno, profesor, hay varios, sí. Profesores renuncian. Y conviértase en misionero en el área de la educación. Es un cambio de chip. Es un cambio de chip. Nosotros tenemos cada verano una escuela de cosmovisión bíblica. Enseñamos allí principios bíblicos de política, de educación, de economía. Y vino una profesora de biología molecular. No tengo tiempo de mostrarles la grabación que ella mandó, pero impresionante. Ella me decía, es que yo no puedo servir al Señor porque mi trabajo me consume completamente. Y cuando ella entendió que su trabajo no es trabajo, es su misión, volvió a Perú. Comenzó a enseñar biología molecular desde la perspectiva bíblica. Le enseñó a sus alumnos cómo se forma la célula. Y después les preguntaba, ¿pudo ser la formación de esta célula, después de haberle explicado todo, obra de la coincidencia o obra de un diseño? Y todos los alumnos respondían, diseño, profesora, diseño. Y ella dijo, llegó a la conclusión,
los pastores no pueden entrar en la universidad esta porque es atea y yo ya estoy adentro. ¡Wow! Y se convirtió en misionera ahí y la acaban de premiar por la innovación académica y le dieron un premio porque ella manda resumen de sus charlas, que se llama biocartas, resumen de lo que se enseñó con un texto bíblico, imagínate, relacionado con lo que ella enseñó. Cuando comenzamos a entender que somos misioneros, multiplicamos. ¿Cuántos hay acá, pastor, más o menos, en esto? ¿Cuánta gente habrá? ¿200, 300? Yo no tengo idea. No, digamos más o menos. 300, muy bien. 300 misioneros. Imagínate lo que puede pasar con un Chile, con una Latinoamérica, que cada uno comience a entender, soy misionero, no me voy a excusar más que tengo un trabajo secular, nada que trabajo secular, todo lo que haces de palabra, de hecho, lo haces en el nombre de Jesús, tú eres una nación santa, llevado para evangelizar personas e ideas. Parece que no les está gustando este mensaje. Bueno, está bien. Cambiar el paradigma de llamamiento. Ya fuimos llamados por el Señor. Ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¡Wow! Ya fuimos comisionados. Ahora quiero que paremos un poquito. He estado yendo muy rápido. Ponemos un poquito. ¿Qué estás haciendo? ¿Es tu trabajo? ¿O es tu llamamiento? Si no es tu llamamiento, pregúntale al Señor cuál es mi llamamiento, cuál es mi vocación. Espíritu Santo, guíenos en esto. Ahí donde estás, dile al Señor. Señor, yo quiero ser un misionero. Esto no es automático, hermano, tienes que hacer una decisión. Quiero ser un misionero en esta área. Y pone el nombre del área donde quieres ser misionero. Donde Dios te está hablando. Voy a ser un misionero para tu gloria. Señor, venga a tu reino. Quiero ser un agente de transformación. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Serás un misionero en el área de la iglesia que la necesita. Serás un misionero en el área de la educación. Un misionero en el área de la salud. Un misionero en el área de la justicia. Un misionero en el área de lo social. Un misionero para con los niños, un misionero para con los ancianos, un misionero hacia los mendigos, un misionero hacia los pobres, un misionero hacia los ricos. ¿A dónde, Señor? Un misionero de la economía, un misionero de la política. Aquí estamos, Señor. Presencia de Dios. Responde al Señor allí donde estás. Responde. Presencia de Dios. Gracias. Amén. Si le preguntara cuántos son los de casa, acá muchos levantarían la mano y si les digo renuncien, mañana. Amén. Pero el asunto es que uno puede convertir a su hogar en un medio de evangelización. Porque hay un problema con la oración, hay un problema grave, que Dios la contesta. Yo estaba en el Parlamento, en el Congreso chileno,
discutiendo las leyes de aborto hace un tiempo atrás. Me fue mal. Los diputados no querían saber nada de lo que les decía. Yo dije, Señor, no va a haber argumento que los cambie, porque ellos tienen ya sus alianzas políticas y no van a irse de eso. Pero ¿por qué no me das un político para disimular? ¿Y qué pasa cuando uno ora? ¿Cuál es el problema? Dios contesta la oración. A las 2 semanas vino una persona, un pastor de una ciudad, y me dijo, Ricardo, la jefa de gobierno de esta ciudad se entregó a Cristo sola, en su habitación, sin que nadie le hablara. Pero necesita alguien que la disimule. ¿Podría ser? Sí, dije, bueno, porque si vas a orar, tienes que estar dispuesto a responder la oración. Esto fue hace 8 años. Y entonces con mi esposa estuvimos con ella. Su esposo se entregó al Señor. Sus 2 hijos se entregaron al Señor. Y un día vino y me dijo, Ricardo, Dios me habló que yo soy una corrupta. Para que a un político le diga eso, Dios tiene que ser Dios. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Tú recibes sobornos? No, me dijo, no recibo sobornos, pero yo gobierno para el poder. No gobierno para servir. Y hago pelear a las personas entre sí para mantener el control. Las pongo unos contra otros, las manipulo. No me interesa para nada su familia, porque no me interesa mi familia. Mi familia es el hotel donde yo voy a dormir. Pero ahora Dios me habló. Y fui y reuní a mis asesores, todos no cristianos, y les dije, ahora va a ser distinto. Primero es Dios. Imagínense, está hablando a creyente no cristiano. Segundo, la familia. Tercero, el trabajo. Y les pidió perdón por haberlos controlado, manipulado. Entre 40 o 50 de ellos se entregaron a Cristo y formamos una iglesia en la municipalidad. Y ahora ya terminó su periodo y ahora la iglesia la sacamos fuera de la municipalidad. Es decir, no tengamos miedo. Vamos a sacudir el miedo. ¿Sabe por qué? Porque podemos llevar los principios de Dios donde sea. Yo voy a los colegios no cristianos. Y hay un problema en los colegios, entre los chicos. ¿Cuál será? ¿Qué les parece? El bullying. Está en todos lados el bullying. Y entonces les digo a los chicos, porque vieron que los chicos dicen muchos sobrenombres, ¿no? Para hacer bullying, aquí al muy alto lo llaman jirafa, al chiquitito lo llaman enano, al gordito lo llaman guatón, gordinflón. Y esos son los más suaves, porque hay otros que son mucho más crueles. Entonces yo les digo a ellos, voy a los colegios y les digo que Jesús también ponía sobrenombres. A uno que se llamaba Simón le puso la roca. Así que cuando él se acaba y alguien decía, hola Simón, ¿cómo Simón? Yo soy la roca, Pedro. Y a otro le puso Boanerges, a un par de ellos, hijos del trueno. Se lo creyeron tanto que un día quisieron hacer descender un rayo sobre una aldea samaritana. Y yo digo, no, eso no se puede hacer. A uno que se llamaba José le pusieron Bernabé, hijo de consolación. Y a Abraham le pusieron Abraham, Dios le puso a Abraham, padre de multitudes, y no tenía ni un hijo. Imagínense él caminando y todo diciéndole, oye, padre de multitudes. Pero ¿qué papel a Dios? Lo que nosotros tenemos que ver siempre, el futuro. Cuando tengas un joven que se equivoca y aunque peca, no mire su presente, restáurale, mira su futuro, mira lo que Dios va a hacer, mira lo que... Y después les digo que podemos bendecirnos unos a otros de diferentes maneras. Por ejemplo, dando las gracias cuando alguien hace eso, ¿no? Alguien hace algo, claro, uno puede decir gracias, bueno, peor es nada.
Pero si le decimos, mira, estuviste cocinando para nosotros mientras que estamos en este retiro, querida hermana, con tanto calor, realmente te lo agradecemos. Es diferente, no decir gracias. Y le enseñamos a pedir perdón. Bueno, le enseñamos primero a destacar lo bueno que hay en el otro. De una persona tan íntegra, tan responsable, tan generosa. Las habilidades que tiene otro, que es bueno que juega al fútbol, que es excelente, seco para la computación, bueno como dibuja. Exaltar a las personas. Tiene que ser sincero, eso sí. Y le enseñamos a pedir perdón. Y le decimos cómo no hay que pedir perdón. ¿No? Alexis, yo sé que hice mal, aunque la culpa fue tuya. ¿No? Esa no es manera de pedir perdón. O esta otra, si en algo te ofendí, te robé, te insulté, te mentí, si en algo te ofendí. O esta otra, ¿no? Perdóname, chao, gracias. O esta otra, el perdón de los políticos. Bueno, mi intención no fue insultar, ni nada, le dijo de todo, ¿no? Pero si él se sintió ofendido, la culpa es de él por ser tan sensible, entonces le pido disculpas. No, le enseñamos que pedir perdón es pedirlo. Yo hice esto contra ti, ¿me puedes perdonar? Bueno, le enseñamos un montón de cosas de estas. Y el primer colegio donde fui, antes de la clase me alentaron, me dijeron, ¿sabe qué? Ayer los alumnos de cuarto medio le tiraron una torta en la cara al profesor. Ay, ¿a qué curso voy a hablar? A cuarto medio, a ese justamente. Y lo unimos con tercero medio. Van a ser 80 alumnos. Así que les hablé de todo esto y cuando terminé dije, ¿quién quiere ser el primero en bendecir a alguien que está acá? Se levantó un chico atrás y dijo, yo quiero pedirle perdón al profesor que le tiramos la torta en la cara ayer. Y fue y le dio un abrazo al profesor. El profesor duro como una tabla estaba así. Vino una chica y dijo, yo también quiero pedirle perdón al profesor. Vino otro muchacho, yo también. Y fueron los tres, lo abrazaron. Ya está más livianita, profesor. Y vino una chica y dijo, María, yo no te había dicho, pero mi mejor amiga. Y uno tras otro, por hora y media. Dijeron, sigamos. Y dije, no podemos seguir, pero voy a darles 5 minutos para que salgan de sus asientos y bendigan a todos los que puedan. Y grupos de 4, de 6, de 8, todos llorando, lloradera total, pero había una que lloraba más, la directora del colegio, porque Dios había traído una solución. ¿Sabe por qué se puede hacer esto en colegio cristiano, no cristiano, nueva era, lo que sea? Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte en alma. Los principios de Dios son para cristianos y para no cristianos. Se despertaron. Bueno, muy bien. Nuestro hogar puede ser una tremenda bendición. Tremenda bendición. Así que, amas de casa, no le voy a decir que hagan lo que yo hice, ¿ok? Lo que voy a decir es que hay que orar. Cuando yo tenía 18, 20 años, por ahí, Dios me habló y me dijo, esa chica que es prostituta, llévatela a vivir a tu casa. Y dije, bueno, Señor, qué lindo, qué bueno. Pero voy a hablar con mi mamá, a ver qué dice. Mamá, ¿qué te parece si nos traemos una chica prostituta a vivir a casa? ¿Qué dice una mamá? No, siempre me contestan lo mismo. Mi mamá dijo lo que hay que decir, oremos. A nadie se lo ocurre, Señor. Porque tenemos parámetros. No, entonces tampoco. No, fuera. Y si oramos al Señor y Dios nos cambia la mente y salimos de la caja y mi mamá oró al Señor y dijo, es del Señor, tráela. La trajimos, vivió 3 días con nosotros, los 3 días nos dijo, a ustedes no los soporto más. Y se fue. Pasaron 2 años, volvió, ya no para quedar, sino ella tiene una pregunta. Y fue al único lugar que la recibió. Y su pregunta era, conocí a un muchacho, pensé que era diferente y quedé embarazada de él, pero él ahora me paga el aborto, no quiere que tengamos ese hijo y si lo tenemos él rompe conmigo,
yo quiero saber qué tengo que hacer. Le hablamos a ella del Señor. Ahora ella estaba abierta para escuchar, porque fue al lugar que la recibió con cariño. Y ella se entregó al Señor y dijo: este bebé va a tener mamá, me voy a quedar con el bebé. Y fue a hablar con el muchacho, y el muchacho noblemente le dijo: idiota, estúpida, loca, de porquería, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te metió esa idea estúpida en la cabeza? Ella dijo: la familia Rodríguez, nosotros. Así que vino el muchacho rabioso a hablar. ¿Qué se creen ustedes? ¿Qué han hecho? ¿Qué le dijeron al chico? ¿Cómo puede ser? Le hablamos a él de Cristo, se entregó al Señor. Y dijo así: este bebé va a tener mamá y va a tener papá. Y fue a su familia y se lo comunicó: porque me voy a casar con ella. Se casaron, es que no termina. Se casaron. Pasaron 43 años. Los vi en Buenos Aires hace un par de años atrás. 4 hijas, varios nietos, todos siguiendo al Señor. ¡Qué maravilla! ¡Ahora sí, acabamos! Todos nosotros somos llamados a ser sal y luz. No tengamos miedo. Vamos a creerle a Dios. Para eso hay que hacer 2 cosas: escuchar su voz y rechazar el pecado. Porque el pecado es interferencia. Rechazamos el pecado. El cronómetro se me paró, no sé cuánto llevo, cuántos minutos faltan. Entonces, no es solo ganar almas. Hay que producir un cambio en nuestras ideas. Ahora, hace 10 días estaba hablando en el hospital Gustavo Frique, que es el hospital de Viña, a médicos y enfermeras, hablando de cómo tratar al paciente como un ser espiritual. Antes de ayer, en Concepción, estaba hablando a psicólogos, hablando cómo Freud, hablando de la neurosis, ¿no? Cómo Dios tiene otra manera de tratar, que es a través de descubrir el propósito de vida. No le voy a hablar mucho de eso, pero no complicar la cosa. Nosotros tendremos que llevar los principios de Dios a todos lados. Ahora, aquí hay un elemento. Por ejemplo, un profesor. Aquí tenemos un profesor que ama a Dios y enseña historia. Y aquí tenemos un profesor ateo que no ama a Dios y enseña historia. Cuando enseñan historia, los dos enseñan la misma historia, de la misma manera, seleccionan los mismos hechos, la interpretan igual. Pero ¿cómo si uno es cristiano y el otro es ateo? Y algunos dicen: no, lo que pasa es que la historia es la misma. No, no es la misma. No, no es la misma. ¿Sabe por qué? Porque desde el punto de vista humanista ateo, la historia es la narración de los hechos de los hombres y mujeres a través del tiempo. Desde el punto de vista bíblico, la historia es la narración de los hechos de Dios con los hombres y mujeres a través del tiempo. Hay una diferencia muy grande. Es decir, que al estudiar la historia tendremos que ver dónde Dios intervino. Siempre doy este ejemplo, así que algunos me lo escucharon, pero les pido licencia porque la mayoría no lo escuchó. Cuando Cristóbal Colón vino a América, él no pensó que venía a América, pensó que venía a las Indias. ¿Ustedes recuerdan lo que le enseñaron en el colegio? ¿Por qué Colón vino a las Indias? ¿Se acuerdan? Era porque él quería descubrir una nueva ruta para comerciar las especias de India. Claro, en verdad esto sí, es verdad, porque el Imperio Romano de Oriente había caído en 1453. Entonces era difícil pasar de España a la India porque había que pasar por el lugar de guerra, donde estaban los turcos otomanos. ¿Es verdad esto? Sí, es verdad. Esa es la parte que nos enseña. Ahora voy a decir lo que Cristóbal Colón decía en su diario, en las cartas a Lama, que eran las cartas a la reina Isabel. Yo estudié todo esto. Y también
en el único libro que él escribió, que se llama Profecías. Miren el título del libro, Profecías. Lo escribió entre el tercer y cuarto libro. Dice así: sostuve que para llevar adelante esta empresa no me ayudó razón, inteligencia ni la cartografía, sino la divina providencia de Dios, para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías: será salvación a las naciones, de lo cual él me hizo mensajero y me mostró en cuál parte. Esto es lo que dice él. Es decir, que Dios le dio un llamamiento de llevar el Evangelio y le mostró hacerlo mensajero y le mostró en cuál parte. Dígame una cosita, cuando alguien lleva el Evangelio a otras naciones, ¿cómo se lo llama generalmente? Misionero. Es decir, estoy seguro que en el colegio le enseñaron que Colón tuvo un llamamiento misionero, ¿no es cierto? No, qué mal. Porque quien dice eso no es un comentarista, lo dice él. A mí tampoco me lo enseñaron. Porque una línea de pensamiento humanista ateo silencia todo lo que tiene que ver con Dios. No es que lo hace a propósito, sino que lo hace coherente con su línea de pensamiento. No hay Dios, entonces ¿para qué lo vamos a nombrar? Eso es. 23 de septiembre, diario de Colón. Las naves se quedan sin viento y como eran carabelas no pueden ni para atrás ni para adelante. Colón comienza a orar a Dios. ¿Le enseñaron esto, no? ¿Que Colón oraba a Dios? No le enseñaron, qué raro. Pero para peor, Dios le habló y le dijo: no fui yo, hombre de poca fe, el que abrió el mar rojo por mano de mi siervo Moisés. No fui yo el que derrotó al gigante Goliat por mano de mi siervo David, hombre de poca fe. Y dice que Colón comenzó a llorar y responde a Dios. Le explicaron esto que Dios le hablaba a Colón, ¿no? No. Y Dios le da una gran promesa allí. Qué tremendo cuando nosotros comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva bíblica, no en la iglesia. Por ejemplo, toda la alabanza que tuvimos hoy, vamos a la plaza. ¿No? Sí. Hagamos todo esto. No tengamos miedo. No tengamos miedo. La ley del Señor es perfecta. No es solamente para que tú estés en un lugar. Yo estaba hablando a 110 políticos por 7 sesiones seguidas. La mayoría no eran, la gran mayoría no eran cristianos. Y yo decía, ¿por qué vienen a mi clase? 1 hora y media cada uno. ¿Sabe por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. La ley del Señor, los principios que tenemos son para ser derramados por todos lados. No nos quedemos derramando en la iglesia. Vamos afuera y vamos a decirles, estos son los principios de Dios. ¿Sabes por qué no te hago bullying? ¿Sabes por qué? Porque tengo una cultura de bendición. Wow. Y empezamos a producir cambios profundos. Corazones cambiados son imprescindibles para cambiar una nación. No se puede cambiar una nación si no hay corazones cambiados. Pero corazones cambiados no son suficientes para cambiar una nación. Lo voy a decir otra vez. Corazones cambiados son requisito, indispensable, fundamento para cambiar una nación. Pero corazones cambiados no son suficientes para producir un cambio en una nación. Hay una cuestión de visión. Tendremos que tener una ambición apostólica de llegar a los lugares donde no hemos llegado. Voy a levantar mi iglesia, le dijo Jesús a Pedro, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero para que las puertas del infierno no prevalezcan, hay que llegar hasta ahí. ¿Y qué es llegar hasta ahí? Llegar a lugares donde no hemos llegado nunca.
y hablo a los jóvenes. Estudien para la gloria de Dios. Descubran su vocación en Dios. No hagas caso a los que te dicen, estudia donde te remuneran mejor. No hagas eso. Yo soy abogado de profesión. Y cuando Dios me dijo, Ricardo, te vas al campo misionero, mi jefe me llamó y me dijo, acá, yo trabajaba en una compañía alemana en Buenos Aires. Me llamó, cerró la puerta con llave y me dijo, Ricardo, donde tú vas, acá entre nosotros, yo no se lo voy a decir a nadie, ¿cuánto más te van a pagar que acá? Y yo le dije, mira, yo me veo una cosa que se llama Jukum, que no te pagan y tienes que pagar para estar. Él me miró y me dijo, ¿te volviste loco? ¿Qué pasa si mañana se te agarra no sé qué y tenemos que levantar una colecta? Lo haríamos de corazón, pero no es la idea. Y dije, mire, con ese concepto ni cruzo la calle, porque a lo mejor un camión me atropella. Pasaron muchos años. Yo tenía 24, imagínate. Pasaron varios años. Y nunca me arrepentí de eso, porque aprendí una cosa. La felicidad es estar en el centro de la voluntad de Dios. Eso es. Eso es la felicidad. Y cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, yo me acuerdo con mi esposa en India, ya no éramos tan jovencitos, los dos durmiendo en el piso, y ella me decía, Ricardo, estoy tan feliz. Le decía, pero ¿qué tendrá de felicidad esto si está durmiendo en el piso? ¿Saben por qué estaba feliz ella y yo? Porque estamos en el centro de la voluntad de Dios. Es maravilloso hacer esto. Comienza a pensar con otra mentalidad. Porque hoy tenemos un problema grave, que es lo instantáneo, lo rápido. Déjate tratar por el Señor. Dedica mucho tiempo a orar, a escuchar a Dios, a escucharle, escucharle. Yo no siempre he obedecido lo que escuché de Dios. Quiero decirles eso. No siempre. Pero cada vez que le obedecí, algo maravilloso pasó. Algo increíble pasó. Algo sobrenatural pasó. Algo que me impactó, me impacta y me impactará el resto de mi vida. Es así. Hace unos años atrás, nosotros teníamos ahorrado para comprar la casa $30,000. Claro, con eso no compras una casa. Te podría servir para ir al banco y pedir un crédito. El problema es que si yo voy al banco, me dicen, tráigame las últimas 6 liquidaciones de sueldo. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que yo no tengo sueldo, vivo por fe. Ah, fe, a ver, no, esto no, esta categoría no está acá. Pero tenía mis $30,000. Un día hablando el Espíritu Santo me dijo, quiero que los regales. ¿Sí? ¿Qué? ¡Qué locura! ¡Ay, Dios! Es porque uno se pone en víctima, ¿no? Y le dije, Señor, ¿qué va a decir mi esposa? Fui a mi esposa y me dijo, si Dios lo dijo, hay que hacerlo. Oré con otro líder, me dijo, yo creo que es del Señor. Pasé 24 horas orando y mi mente me decía, es una locura. Y el Espíritu Santo decía, paz. Al final ganó el Espíritu y regalé los $30,000. ¿Y saben lo que pasa? 2 Corintios 3:17 dice así. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Me vino una libertad financiera como nunca en mi vida. Y en 9 meses y medio me compré la casa al contado. Porque estas son las cosas que
pasa si uno obedece al Señor? No sigan mi ejemplo en todo, solo en lo que obedecí. Porque siempre uno ve la mano de Dios y eso alimenta la fe. Jóvenes, dedíquense a vivir. El justo vivirá por la fe, escuchando a Dios y obedeciendo, escuchando a Dios y obedeciendo. Antes que vengan los días malos y digan, no tengan ellos contentamiento, porque cuando vienen los días malos, tú mirarás atrás y dirás, wow, cómo Dios me bendiga, qué tremendo este Dios que tenemos, qué maravilloso es eso. Entonces, ¿me puede avisar cuando faltan 10 minutos? Para terminar, digo. Imagínate. No solo hay que cambiar conductas de individuos. Nosotros tenemos aquí uno de los pueblos más evangélicos que hay, que se llama Curanilagua. Tremenda cantidad de evangélicos. Número 1 en alcoholismo. Guatemala, el país más evangelizado de Latinoamérica. Número 2 o 3 en violencia en todo el mundo. ¿Pero cómo? Tendremos que transformar maneras de pensar, leyes, instituciones. ¿Por qué? Porque nuestra gente, aún la cristiana, aún tú, aún yo, fuimos educados en una cosmovisión humanista atea, aún siendo cristianos. Y vamos a tener que quitarnos mucho de ese pensamiento y ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Si no, no hay solución. Ahora, quiero decir para los que dedican tiempo, pastores, evangelistas, Dios constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Y estas personas tienen que tener una honra especial. Pero eso no quiere decir que los otros dejan de ser misioneros. ¿Entienden? Veamos unos versos sobre esto. Cuando hubo el conflicto con las viudas griegas, dice que Pedro, Hechos 6:4, dijo, nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Por eso se necesitan personas dedicadas a esto. Gran parte de nuestra labor es orar, estudiar, predicar, aconsejar, enseñar. Y entonces, tremendo. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Vamos a honrar a esas personas. 1 Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Así que damos una honra especial a esos líderes que Dios levanta. Pero todos somos llamados a ser misioneros con una misión en diferentes áreas. Bueno, voy a entrar en el último punto. ¿Está bien? ¿Último punto? ¿Están cansados? ¿Están cansados? Un poquito como. Si no, paramos. Miren lo que pasa. Es interesante. Colosenses 1:9 habla de inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual significa personas que son secas. Pastor, secas significa que son excelentes, ¿ya? Eso significa seca. En argentino, por eso. Secas, que son excelentes en su profesión, oficio, en lo que hacen, en su actividad. Entonces, inteligencia espiritual. Son muy inteligentes. Hay que levantar gente inteligente y todos podemos progresar en nuestra inteligencia. Todos podemos. Hay que ampliar nuestra capacidad. Yo no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puedo. No te quedes en tu límite, puedes. Bueno, que no sé cómo hacerlo.
Santiago 1, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. No sé, pero sé, porque Él nos va a guiar. No tengo, en Jucún tenemos muchos, no tengo. Mi Dios pues suplirá todo lo que falte, conforme a sus riquezas en gloria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando comienzas a moverte en los principios de Dios, algo pasa. Y entonces Dios empieza a ampliar tu capacidad. ¿Eres tímido? ¿Eres débil? Diga el débil, soy fuerte, por lo que hizo Dios en mí. El gozo del Señor me fortalece. Vamos a ir con todo esto en el corazón. Y entonces, le quiero hacer una pregunta. Si me pueden contestar, a ver si alguno sabe. Creo que todos saben. Cuando Salomón oró a Dios, ¿qué le pidió? Siempre me contestan lo mismo. Y no. Vamos a ver lo que le pidió. Veamos un poquito lo que le pidió. Segunda Crónicas 1:10. Dame ahora sabiduría y ciencia. ¿Qué le pidió? Sabiduría y ciencia, que es conocimiento. Sabiduría era algo espiritual. Recuerda cuando él tuvo que dividir los bebés entre las dos mujeres, entonces sabiduría. Pero ciencia es conocimiento. Y por eso dice que él, por ejemplo, compuso 3.000 proverbios, lo puede encontrar en 1 Reyes 4:32, 5.000 cantares. Es decir, estaba en el área del arte, escribía poemas, escribía cantares. Verso 33, disertó sobre los árboles, es decir, entendía de botánica, desde el cedro hasta el hisopo. Disertó sobre los animales, sabía de zoología, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Mire qué tremendo. Quiero animarles a todos, pero jóvenes en especial, no te quedes en una mediocridad intelectual. Algunos dicen, bueno, esto lo hacemos por fe, ¿qué quiere decir? No quiero pensar. Eso se llama, no es fe, eso es flojera intelectual. Dios quiere que nosotros seamos personas que estudiemos, que nos llenemos de ciencia, pero cuidado, la ciencia tiene que estar bajo el Espíritu Santo y tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Cuando la ciencia no hace eso, el conocimiento envanece, te llena de orgullo y no sirve para nada. Pero cuando estás lleno de ciencia, pero dirigida por el Espíritu Santo, basada en la palabra de Dios, porque la Biblia no es un libro de religión, es un libro de la vida. Ahí puedes encontrar principios de todo, pero hay que escudriñar las Escrituras. No leerlas sino más, escudriñarlas, meterse a fondo con las Escrituras. Y entonces algo comienza a pasar. Algo comienza a pasar. Empezamos a tener principios en lugares donde Dios nos pone y podemos hablar con toda autoridad. ¿Ya? Hablarle a psicólogos, hablarle a médicos, hablarle a políticos, hablarle a economistas, porque la Biblia está llena de todo esto. Pero hay que escudriñar las Escrituras. Y también hay que estudiar la ciencia. Es decir, el conocimiento. No te quedes con conocimiento pequeño. Apunta a lo mejor, a la excelencia. Pero no te olvides de humillarte delante del Señor. No te olvides de que el Espíritu Santo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, que no es lo que sepamos para florearnos y para que otros, digamos, aplastar a otros. No entra eso. Lo hacemos para servir, como todas las cosas en el reino de Dios. Entonces, no nos quedemos en la flojera intelectual. No te quedes en la mediocridad. Pero sabe esto, que separados de mí, nada podéis hacer. Eso es lo que dice el Señor. La iglesia tendrá que ser total dependiente del Espíritu Santo. No es mística. Tiene sus ojos en el cielo.
pero dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Es una iglesia que ve la venida de Cristo como un aliciente para predicar, para extender su reino, y no como una excusa para dejar de ser sal y luz, no como una excusa para quedarse flojos allí. No puede ser una actitud alienante, no puede ser una actitud pasiva, pesimista, y en cada iglesia que voy alguien me pregunta, pero hermano, las cosas van a ir peor, entonces ¿por qué tenemos nosotros que...? Sí, lo tenemos que hacer, ¿sabe por qué? Porque cuando Cristo venga, ¿cuántos creen que viene Jesús pronto? ¿Sí? Amén. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Qué es pronto? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. ¿Qué es nuestro rol? Somos sal y luz hasta que Él venga. Nosotros no paramos en una actitud pasiva y que nos quedamos allí diciendo no podemos hacer nada más, solo esperar. Los cristianos del primer siglo también esperaban, pero se dedicaron a llevar el evangelio por todos lados. Y no solamente eso, se dedicaron a terminar con la esclavitud, con la muerte de los niños, con la cuestión de la mujer, la discriminación de la mujer. Pablo discutía en las sinagogas. A Esteban era tan sabio, argumentaba también que no le podían contrarrestar su argumento, tuvieron que matarlo, porque no se animaban a discutir con él. No se animaban a discutir con Pablo. Era un hombre de ciencia, pero lleno del Espíritu Santo. Yo creo en esto, inteligencia espiritual. Mañana hablaremos de la iglesia con el poder del Espíritu Santo, porque tiene que ser equilibrado todo esto. Pero esa es la segunda parte del mensaje que viene mañana. Señor Jesús.